Se cumplió el plazo de los primeros 45 días dado por el gobierno de Estados Unidos a México para frenar la migración irregular hacia la Unión Americana bajo la amenaza de aplicar aranceles a sus exportaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que reconoce el esfuerzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice ha arrojado avances, pero añadió que todavía hay mucho por hacer. Por su parte, el Ejecutivo mexicano sigue buscando evitar una declaración de tercer país seguro ante el colapso de la comisión que ayuda a los refugiados. Algunos sectores políticos y sociales aseguran incluso que esta declaración ya no sería necesaria porque en la práctica ya lo es. Para hablar de este tema nos acompaña Christopher Wilson, él es director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, experto en temas fronterizos, comercio y economía entre los Estados Unidos y México. Señor Christopher, buena tarde. Buenas tardes, Jason. ¿Cree usted que las medidas que ha tomado México están funcionando para frenar la migración irregular? Yo creo que hay dos razones que hemos visto que han bajado el número de migrantes centroamericanos pasando por México hacia Estados Unidos. El primero sí son las acciones del gobierno de México. Son muy fuertes, han incrementado el número de detenciones y deportaciones de centroamericanos y eso sí tiene un impacto, sobre todo porque lo están haciendo de forma muy visible. Están haciendo un show mediático para que el mensaje llegue a los migrantes en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, para que ellos sepan que al final van a estar detenidos en México, o que es muy posible. Pero el segundo factor también es importante, es que cada año durante el verano, cuando suben las temperaturas, cuando hace mucho calor, menos migrantes pasan por México hacia Estados Unidos. Y yo creo que el gobierno de México, cuando hicieron el acuerdo hace un mes y medio con Estados Unidos de empezar estas medidas, sabían que iba a estar así, que la estacionalidad iba a ayudar a ellos con su trabajo y hoy en día sí han logrado que Estados Unidos reconoce, por lo menos por el momento, que están funcionando las medidas que han tomado México. Se ha vencido este plazo de 45 días que le dio Estados Unidos a México para reducir el flujo de migrantes y México dice que logró reducir en 36.2% la cantidad de personas indocumentadas que transitan por su territorio hacia los Estados Unidos. ¿Esto, de acuerdo a lo que usted nos está contando, entonces no sería una tendencia? Este acuerdo no fue mucho en términos de un acuerdo, simplemente fue un acuerdo de dar espacio a México, hacer las medidas que ellos decidieron tomar y a ver qué pasa ahí. Yo creo que sí han logrado hacer algo en términos de utilizar la nueva Guardia Nacional para detener más migrantes. Eso sí es una forma de disuasión de la migración y en este sentido ha funcionado. Definitivamente es algo que fueron forzados de hacer por el gobierno de Estados Unidos. Hemos visto un cambio total en términos de la política migratoria del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Empezaron la administración buscando proteger a los migrantes, proteger los derechos de los migrantes y ahora están más enfocados que nunca en simplemente la disuasión, la detención, la deportación. Es un cambio total en este sentido. Pero lo interesante dentro de México es que tienen el apoyo de la población mexicana. Tenemos una nueva encuesta que hizo el periódico Reforma junto con el Washington Post en Estados Unidos, que nos muestra que la mayoría de los mexicanos sí están a favor de este tipo de estrategia, de la deportación de centroamericanos. Eso es un cambio muy interesante y yo creo que tiene mucho que ver con la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y su poder, su posibilidad de llevar la población con él, con este cambio de política muy, muy significativo. La promesa de México para evitar la migración irregular fue desplegar miles de efectivos de su Guardia Nacional a la frontera sur, a la frontera con Guatemala. ¿Cree usted que ante esta situación los migrantes desistieron de pasar o están buscando posiblemente rutas más peligrosas para llegar a los Estados Unidos? Yo creo que las dos cosas están pasando. Cada que el gobierno de México implementa una nueva política de disuasión, de detenciones, vemos que la comunidad de los migrantes reaccionan, encuentran nuevas formas de cruzar a México. En el pasado pasaron la gran mayoría por trenes,
pero en la administración de Peña Nieto, en la administración pasada mexicana, que cambiaron esto pues hicieron algunas redadas, algunas detenciones en las vías de los trenes y cambiaron las rutas, pero los cambiaron simplemente de los trenes hacia otras rutas aún más peligrosas. No sabemos exactamente qué están pasando en términos de las rutas, pero por las acciones de la Guardia Nacional en el sur de México, pero también en el norte de México. Hay muchas acciones de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos. Es algo que nunca ha pasado en la historia de México, tener soldados mexicanos, básicamente porque la Guardia Nacional está formado de los soldados mexicanos deteniendo a migrantes cuando están intentando salir de México, no entrar a México, sino salir de México. Es una medida muy extraña en cierto sentido, pero sí tiene un impacto de disuasión. Tenemos que reconocer que por todo lo negativo que es para los migrantes mismos, es algo que sí funciona en el sentido de disuadir a algunos migrantes. El presidente Donald Trump, cuando estaba en la campaña política, habló de construir un muro y que el muro lo iba a pagar México. Pareciera que no le funcionó mucho esta amenaza, pero sí está tomando mucho lugar la amenaza de poner aranceles a los productos mexicanos y ahora incluso va por Guatemala, a quien le ha sugerido lo mismo, que si no detienen la migración irregular, va a tomar medidas como poner impuestos a los productos que está importando Estados Unidos desde Centroamérica y México. ¿Cree usted que esta amenaza se vaya a materializar? Bueno, lo que ha pasado es que en vez de construir un muro, México se ha vuelto un muro, ¿no? México mismo, con su política migratoria, es el muro. Y sí fue efectivo en una forma, pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la forma en que la política fue instrumentado por las amenazas que emitieron del gobierno estadounidense hacia México, pero sí fue efectivo en el sentido de que México respondió, sí implementó cambios a su política migratoria y sí tiene un impacto muy importante ahí. Ahora, la pregunta sigue siendo importante si en algún momento van a aplicar los aranceles. Yo creo que más bien fue la amenaza que fue útil para ellos. No es necesariamente que quieren imponer los aranceles. México sí ha cambiado, sí ha hecho mucho del trabajo que Estados Unidos ha pedido a México. Yo creo que nunca van a retirar de completo esta amenaza, porque eso no es el estilo de Donald Trump. Él siempre quiere mantener toda la palanca, toda la fuerza, toda la presión posible para exigir a México lo máximo posible. Es su estilo de negociación, pero no creo que es muy probable que implemente al final los aranceles, porque no por la reacción de México, sino mucho más por la reacción adentro de Estados Unidos. Si él impone aranceles sobre México, México va a responder con sus propios aranceles hacia Estados Unidos. Eso va a afectar de forma muy negativa el sector agropecuario en Estados Unidos, algunas partes del sector manufacturero en Estados Unidos. Va a afectar los intereses de la comunidad de negocios en Estados Unidos. Y ellos han dicho al presidente que no puede hacer esto, que va a impactar a ellos de forma muy negativa. Y entrando en año 2020 a un periodo de elecciones presidenciales, no es una acción que él normalmente tomaría por la reacción que enfrentaría. Señor Christopher Wilson, director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Tarde. Muchas gracias.